Resumen de Luciérnagas de Ana María Matute 1. Introducción general a la obra. En este video analizaremos Luciérnagas, una de las novelas más importantes de Ana María Matute. Publicada originalmente en 1955, aunque fue escrita en 1949 y censurada por el franquismo, con el título En esta tierra, la obra solo vio la luz completa en 1993 bajo su título original. Matute, Barcelona, 1926-2014, es considerada una de las grandes novelistas de la posguerra española. Desde su adolescencia vivió en carne propia la guerra civil y la posguerra, experiencia que marcó profundamente su obra. Ella misma decía: nunca he escrito una novela sobre la guerra, pero la guerra se ha metido en todos mis libros. Matute es integrante de la llamada generación de los niños asombrados o de la guerra, niños y adolescentes que crecieron en la guerra y quedaron marcados por ella. Su narrativa se caracteriza por combinar la denuncia social con un lenguaje casi poético, centrado a menudo en la infancia y la adolescencia. Contexto histórico: la novela transcurre en Barcelona entre 1935 y 1939, justo durante la Guerra Civil Española. Al inicio, España vive tensiones políticas en una república frágil. Con el estallido de la guerra en julio de 1936, la vida cotidiana se quiebra, explotan la pobreza, el miedo y la violencia. Luciérnagas muestra cómo estos sucesos afectan a una familia acomodada y, sobre todo, a los jóvenes de esa familia, convirtiéndose en un testimonio literario de la posguerra. Importancia literaria: Luciérnagas ha sido considerada una de las mejores novelas sobre la guerra civil desde una perspectiva íntima. Al igual que Nada de Carmen Laforet, es lectura habitual en bachillerato, especialmente en Cataluña, donde se exige en los estudios de humanidades y ciencias sociales. La obra sirve como manifiesto del amor y la denuncia de la barbarie de la guerra, mostrando la lucha por la supervivencia en medio del caos. Breve biografía de la autora: Ana María Matute, 1926-2014, nació en Barcelona y vivió la guerra de niña. Ganó numerosos premios literarios: Cervantes 2010, Nacional de Crítica 1959, Premio Nadal, etc. Su obra explora principalmente la infancia, los conflictos entre jóvenes y adultos, la marginación y los prejuicios sociales. En sus novelas y cuentos despliega una voz lírica que habla de la incomunicación humana y de un paraíso imposible de la infancia. Tras esta introducción, entraremos en el detalle de la novela. Pasaremos ahora a explicar capítulo por capítulo los hechos más relevantes y su simbología. 2. Explicación capítulo por capítulo. A continuación repasamos la novela capítulo a capítulo, señalando los elementos claves y simbólicos de cada episodio. Capítulo 1. La novela comienza en el verano de 1936. Soledad Roda Oliver, apodada Sol, tiene 16 años y acaba de terminar sus estudios en un colegio religioso, Saint Paul, en Barcelona. Desde los 9 años estuvo interna en ese colegio. Sol pertenece a una familia burguesa. Su padre, Luis Roda, es dueño de unos talleres de fundición. Su madre, Elena, es una mujer hermosa y recatada. Ambos hijos tienen la atenta niñera llamada María, que perdió un hijo en África. Durante casi una década, la vida de Sol ha sido rutinaria y austera. Hablaba poco y no tenía ninguna amiga verdadera. La llamaban huraña y antipática, nos dice el texto, mostrando su aislamiento y la frialdad de su ambiente familiar. Cuando estalla la guerra civil, verano de 1936, todo cambia. El padre decide enviar a Sol y a su hermano Eduardo, de 15 años, a la casa de su abuela en la sierra, junto con el profesor Ramón Boloix, para mejorar la salud de Sol y corregir las malas notas de Eduardo. En la montaña, Sol descubre un mundo nuevo, puede explorar libremente el bosque durante la siesta y hace amistad con el profesor Boloix. Ramón representa para Sol la posibilidad de libertad y conocimiento más allá de la rigidez de su vida burguesa. Sin embargo, la abuela, muy estricta, descubre una tarde a Sol y a Ramón tomados de la mano bajo la lluvia y lo prohíbe todo, forzando el regreso prematuro de Sol a Barcelona. Tras volver a Barcelona,
Sol vive los últimos meses de paz de la República bajo un ambiente tenso. Las monjas del colegio ya no usan el hábito, circulan rumores de violencia y las calles parecen convulsionadas. Al final del capítulo, cuando Sol hojea su cuaderno con sus datos personales, estalla la guerra. Capítulo 2. Con la guerra declarada, la vida de Sol sufre un giro dramático. Barcelona se militariza, las ventanas deben quedar abiertas y se oyen disparos a diario. El padre de Sol, Luis Roda, es buscado por milicianos en su casa. Una noche es arrestado y llevado, poco después se encuentra su cadáver baleado junto a la carretera de la Rabasada. La familia queda desolada, Elena llora sin cesar y esconde sus joyas por miedo. Los bienes de la familia son confiscados, los talleres de fundición son colectivizados y el automóvil requisado. Solo sobreviven gracias a la ayuda de amigos y a vender lo que puedan de valor. Eduardo, el hermano, reaccionan extrañamente ante la noticia de la muerte del padre, comienza a salir furtivamente de casa, con ropa elegida y dinero en el bolsillo, como si respirara nuevo aire al quedar libre de su mandato paternal. Sol, en cambio, siente temor y confusión. La Barcelona tranquila de antes se ha transformado en un lugar de violencia y miedo. Capítulo 3. Avanzada la guerra, otoño de 1937, en la casa de Sol reina la miseria y la rutina de la escasez. Elena y María salen a diario en trenes hacinados hacia las masías montañosas para buscar alimentos. La familia pasa hambre, hacen cola ante las puertas de reparto para llevar a casa un poco de pan o jabón. En el aparcamiento de la fundición expropiada, un día llega una familia de refugiados madrileños a vivir obligatoriamente en la antigua Casa Roda, una anciana y su hija Cloti, joven militante socialista de 19 años. Cloti ha sufrido la pobreza y la prostitución en Madrid antes de la guerra, ahora trabaja en una fábrica de armas para conseguir comida y dejar a su madre un poco alimentada. Llegada la Navidad de 1937, el segundo invierno de guerra, se produce un encuentro clave. Una noche, Elena y Sol encuentran llorando a la anciana refugiada, Cloti les ofrece entonces champán en señal de unión. Cloti conduce a Sol a su cuarto donde le da galletas y le cuenta su historia de vida, pobre y trabajadora, con hermanos en el frente, asustada pero resistente. Cloti es un personaje revolucionario y a la vez comprensivo, que atrae a Sol por su sinceridad y porque le abre los ojos a las diferencias de clase y realidad en plena guerra. Capítulos 4-6. En estos capítulos Sol consolida su amistad con Cloti. Cloti le muestra a Sol su mundo, le muestra su pasaporte de Jesús y María, su situación de clase obrera e incluso le habla de un embarazo no deseado que planea abortar por miedo. Cloti está embarazada de Ramón Boloix. En esta parte Sol también tiene otros encuentros importantes. Reaparece Ramón Boloix ahora mutilado, lleva muletas tras una herida de guerra, y convertido en director de la Escuela Roja, donde trabaja Sol como profesora para ayudar a su familia. Ramón intenta besar a Sol, pero ella se aparta, demostrando su madurez y dignidad. También aparece Cristian Borrero, un joven rebelde al que Sol conoce cuando él sale de la cárcel. Él era el hermano de Daniel y Pablo, tres rateros de los suburbios de Barcelona. Con Cristian nace una atracción romántica entre ambos en medio del caos. Al terminar el capítulo 6, cierre de la segunda parte de la novela, la segunda parte ha narrado los años centrales de la guerra en Barcelona, 1937-1938, mostrando las penurias cotidianas, el hambre, los bombardeos, la radicalización política y el crecimiento emocional de Sol. Se percibe el cambio de la ciudad, por ejemplo, la ciudad era pobre, estaba despojada tras años de conflicto, y gente que antes estaba oculta ahora recorre las calles. Ver imágenes del capítulo 2, los coches pintarrajeados, atiborrados de hombres y mujeres armados. Capítulo 7-9. En la tercera parte de la novela, Sol regresa con su madre al hogar familiar mientras la guerra llega a su fin. Sin embargo, ya nada será igual para ella. La Barcelona de enero de 1939 aparece devastada, las tropas nacionales están a punto de entrar y la ciudad vive su último horror. En estos capítulos finales, los héroes adolescentes afrontan su destierro y su destino. Cloti, por ejemplo,
debe huir de Barcelona por sus ideas republicanas y va a ir a Francia, está embarazada de Christian. Christian, tras rescatar a su hermano Daniel de una muerte segura y sobrevivir un bombardeo, acaba muriendo fusilado frente a Sol por ser su amante. Sol, que se ha quedado sola tras la guerra, descubre que en su interior crece una nueva vida, queda embarazada de Christian. Ya al final Matute nos muestra a Sol y a Christian juntos ante la adversidad. En las últimas páginas Sol dice a su madre, ya nada puede ser como antes para mí. Yo no soy la de antes, comprendes, símbolo de que ha cambiado para siempre. En todo el análisis capítulo por capítulo anterior hemos resaltado los hechos centrales de cada episodio. Ahora pasamos a un resumen más completo del argumento, antes de comentar los temas, personajes y espacios. 3. Resumen del argumento completo. La novela sigue en orden cronológico el proceso de crecimiento de Sol en el contexto de la guerra. Al inicio, Sol es una muchacha solitaria y educada con rigidez burguesa, la familia es acomodada en Barcelona. Su vida es tranquila hasta junio de 1936, cuando se anuncia la guerra civil. Sol y Eduardo son enviados a la montaña para recuperarse, pero pronto la guerra estalla, mueren víctimas de represalias su padre y el orden social. Sol vuelve a Barcelona y ve cómo su madre Elena pierde las empresas familiares y debe trabajar en la confección militar para subsistir. Aparecen en su hogar refugiados de Madrid, Cloti y su madre, y otros obreros. La pobreza es extrema, la ciudad tiene largas filas para comprar pan y jabón. Sol entabla amistad con Cloti, una joven miliciana que le abre los ojos a la realidad obrera. Trabaja como profesora en la Escuela Roja para ayudar en casa. Paralelamente, conoce a Christian Borrero, joven pendenciero de los arrabales, con quien siente atracción. Durante la guerra, el grupo de adolescentes, Sol, Eduardo, Christian y los hermanos Daniel y Pablo, se vincula como familia improvisada, recorren almacenes saqueando para comer, comparten miedos y sueños. Cuando la guerra llega a su fin, enero de 1939, Barcelona es escenario del último bombardeo. Daniel muere antes de un ataque, Eduardo es herido, y finalmente las tropas de Franco ingresan. Christian es ejecutado por su relación con la hija de buenos burgueses y por ser republicano. Sol queda sola, pero descubre que está embarazada de Christian. A pesar de la tragedia, la novela cierra con una esperanza tenue. Sol, convertida en mujer adulta, se siente portadora de una luz propia, como su nombre, Sol, sugiere, que ahora brilla incluso para la vida que lleva dentro. Este resumen conecta los episodios, la pérdida del padre y el privilegio familiar, el hambre y la solidaridad entre jóvenes, el surgimiento del amor entre Sol y Christian, y la catástrofe final con la entrada de las tropas nacionales. Cada capítulo contribuía a mostrar estos cambios, y juntos narran la trayectoria completa de Sol desde la infancia burguesa hasta la madurez forzada por la guerra. 4. Análisis de los temas principales. En Luciérnaga sobresalen varios temas centrales que hablan de la experiencia humana en tiempos trágicos. Destacamos los siguientes: la guerra civil y la posguerra, es el telón de fondo omnipresente. Matute no hace una novela bélica de batallas, sino íntima, muestra cómo la guerra se metió en la vida cotidiana. La violencia política conduce a asesinatos, 2 veces, patrullas registran la casa y destruyen cuadros, y la destitución social, la fábrica del padre es colectivizada. El hambre es otra cara de la guerra, el narrador utiliza fuertes imágenes para mostrar la miseria. Por ejemplo, durante los mercados de comida el narrador describe, estómagos. En aquello se convertían los hombres. Cada hombre era un estómago, metáfora que enfatiza que la necesidad básica, comer, deshumaniza a las personas. La guerra produce desarraigo y desplazamiento. Al final Cloti, la joven socialista, debe exiliarse a Francia al triunfar los nacionales. Infancia perdida / adolescencia forzada, los protagonistas son adolescentes que pierden su inocencia. Sol, que había vivido entre lápices, rezos y soledad, hablaba poco y no tenía ninguna amiga verdadera, de pronto se ve sola en un mundo de muertos y colas para el pan.
Los jóvenes recurren al robo y a la violencia para sobrevivir. Por ejemplo, Eduardo se une a Chano y Daniel para delinquir, necesitan dinero para comer. A pesar del horror, ellos son vistos como luciérnagas, son breves luciérnagas que brillan quedamente en la noche, son la única esperanza que queda. Esa imagen subraya que los niños/adolescentes son portadores de luz o esperanza en medio de la oscuridad bélica, aunque también víctimas de ella. La miseria y la diferencia de clases, el contraste entre la burguesía, familia de Sol, y la pobreza extrema es constante. Desde el primer capítulo se nota la distancia, mientras Sol comía en la mesa de una familia acomodada, las calles estaban llenas de niños harapientos y de pobres pidiendo limosna. Con la guerra, la familia de Sol empobrece pero aún mantiene privilegios, consigue comida por raciones de Cloti, puede alquilar ayuda escolar. Cloti ejemplifica la clase obrera, relata su pasado de prostitución y actual trabajo en fábrica, lo que causa admiración en Sol. Durante una escena, el narrador dice de Cloti que comprende la guerra como medio de venganza y justicia debido a su miseria. De nuevo la convivencia obligada demuestra las injusticias sociales, Sol y Cloti son amigas pese a sus orígenes, lo cual enriquece a Sol. La incomunicación y la soledad, aunque la familia está unida en nombre, cada personaje sufre soledad interior. Sol, a pesar de vivir con madre y hermana de crianza, María, está emocionalmente sola, así, Sol vivía en una soledad opuesta a la claridad de su nombre. Eduardo, tras la muerte del padre, se distancia misteriosamente y oculta la verdad incluso a su familia. Las pérdidas y el miedo crean barreras de comunicación, nadie confiesa sus pensamientos. Matute ha señalado que la incomunicación es uno de sus ejes temáticos generales. La esperanza y la supervivencia, amor, a pesar de la desolación, el amor aparece como tema redentor. El vínculo de Sol con Cristián, el joven borrero, es un refugio, ambos se entienden sin necesidad de palabras. El Sol guarda en su interior la esperanza de un futuro distinto, el propio nombre Sol evoca la luz. Al final, el embarazo de Sol se siente como una luz nueva, Sol se percibe a sí misma como portadora de una luz propia y, luego, como portadora de dos luces, la propia y la del hijo en el vientre. Así, aunque la guerra ha sido destructora de valores, como censuraron los franquistas, la novela concluye con la mirada hacia un mañana posible, aunque incierto. En resumen, Luciérnagas mezcla la denuncia de la guerra, mundo crudo, salvaje, con una reflexión poética sobre la niñez y el amor. Los temas interactúan, la guerra lleva a la pobreza y al desarraigo, pero entre tanta oscuridad brillan los luciérnagas de solidaridad y cariño. 5 Análisis de los personajes principales. Los personajes adolescentes destacan por su evolución y simbolismo. Soledad Sol Rhoda Oliver, protagonista y narradora indirecta. Al inicio es una joven tímida, huraña y antipática, esclava de su educación burguesa. Con la guerra madura. Se convierte en profesora para ayudar, rechaza avances impuros, aleja a Ramón cuando la intenta besar, y finalmente protagoniza un amor puro con Cristián. Simbólicamente, su nombre Sol indica la luz interior que conservará pese a todo. Al final, Sol es fuerte y responsable, cuida a su hermano herido, afronta sola la supervivencia y acepta su embarazo, representando la continuidad de la vida. Su frase final a la madre: ya nada puede ser como antes para mí. Yo no soy la de antes, resume su transformación. Cristián Borrero, joven de familia humilde, hijo del profesor de latín. Convive con sus hermanos delincuentes, pero él desea estudiar medicina antes de la guerra. Con el conflicto, abandona sus estudios y se esconde de las comisarías obligatorias. Se enamora de Sol, mostrando una faceta sensible y protectora. Aunque cobarde ante el frente, es valiente en la vida civil, pide a Sol que le diga papá cuando lo acompaña de niño al médico, detalle no citado. Murió defendiendo su amor y sus principios, al final se niega a disparar contra Sol y paga con su vida. Simboliza el amor desgarrado por la guerra y la juventud soñadora que se sacrifica. María, la niñera, vieja servidora de la familia, es la memoria viva de la infancia de Sol.
Perdió un hijo en la guerra de Marruecos, lo que la hace compadecerse de la situación de Sol. Durante la novela permanece como el pilar afectivo de la casa, da consejos, cuida de Sol y Elena y representa la fidelidad a los valores familiares. Simbólicamente, María es la resistencia del cariño frente al desastre histórico, ella une a la familia con ternura. Pablo Borrero, maestro de escuela y hermano mayor de Cristian y Daniel. Aunque aparece brevemente, es muy significativo. Pablo es inteligente y bondadoso, pero su lucha social es amarga, enseña en pueblo pobre y se convierte en anarquista revolucionario, no profundizado en la novela, pero mencionado en personajes. Simboliza el idealismo juvenil, en Luciérnagas se le describe cuidando a su padre enfermo con libros y trabajo duro. Es un ejemplo de sacrificio personal, pues estudia con beca para pagarle estudios a su hermano menor. Aunque no interactúa directamente con Sol, Pablo forma parte de la red de adolescentes que representan la heterogeneidad del sufrimiento juvenil. Elio y María Dolores, aclaración, estos personajes no pertenecen a Luciérnagas, sino a otra novela de Matute, Fiesta al Noroeste, y no aparecen aquí. En Luciérnagas los personajes principales femeninos son Sol, Elena y María. Otros personajes, Eduardo, hermano de Sol, experimenta un cambio drástico, al principio es retraído, pero tras la muerte del padre se rebela contra su educación y vive aventuras con Chano. Su herida al final, es internado por un balazo, refleja el costo físico de la guerra en los jóvenes. Elena, la madre de Sol, pasa de ser la señora burguesa serena a una mujer rota que debe trabajar, su reencuentro con Sol al final sugiere el lazo familiar sostenido. Ramón Boloix, profesor amante de Sol, encarna la ambigüedad de la guerra, a la vez figura de cariño en la montaña y hombre roto en la ciudad, herido y violento. Cloti, la joven refugiada madrileña, representa a los idealistas obreros, firme, trabajadora y compasiva, despierta en Sol la conciencia social. Daniel y el padre Borrero muestran la marginalidad. Daniel, el menor de los Borrero, muere antes de un bombardeo, víctima infantil, y el viejo profesor, don Joaquín Borrero, refleja la decadencia de la intelectualidad en tiempos de caos. En conjunto, los personajes principales juveniles, Sol, Cristian, Eduardo, etc., son luciérnagas, breves y delicados, pero capaces de iluminar la oscuridad de la guerra con su inocencia, afectos y rebelión. Los adultos, María, Elena, Borrero padre, representan tradiciones y estructuras viejas que se quiebran. Cada personaje es presentado con gran detalle psicológico, como observa la crítica, cumpliendo con la reputación de Matute por su profundo análisis de los personajes. 6 espacios y lugares más importantes y su simbolismo en Luciérnagas. Los escenarios no son meros fondos, sino que reflejan la realidad interior de los personajes. Barcelona, ciudad, es el espacio principal. Al principio aparece idealizada desde los ojos de Eduardo, una ciudad próspera, con avenidas firmes como la Diagonal. Con la guerra, la ciudad se transforma, Matute la describe como hundida, machacada y hambrienta, de cielos grises donde la gente hace largas colas por pan. El contraste entre el antes y el después resalta el caos social. En un pasaje evocador, Matute incluso dice que la ciudad es otro personaje. Los espacios urbanos, calles, plazas, asilos, iglesias bombardeadas, ilustran la desolación y la pérdida. Por ejemplo, al inicio se menciona la plaza de San Jaime y el convento, pero con miedo a que las turbas los destruyan. La ciudad pobre y despojada, citamos al narrador, es un símbolo de la España rota. El hogar familiar Roda, la casa de la familia en Barcelona es el refugio y el escenario doméstico de la historia. Al principio es amplia, con un jardín, donde solo observa cuerpos en un solar, y servicio. Tras la guerra, la casa se convierte en refugio de refugiados y un espacio compartido con desconocidos. Cloti, la madre de Cloti, más tarde la cuñada Margarita y sus hijos pequeños. Esta obligación de acoger a otros simboliza la fraternidad forzada por la guerra. La casa, aunque físicamente intacta,
se va vaciando de objetos de valor y se llena de nuevos ruidos, niños llorando, reuniones clandestinas. La sierra / casa de la abuela. En los capítulos iniciales, la abuela lleva a Sol y Eduardo a su casa en la montaña. Este lugar, frío y oscuro, simboliza la represión familiar. La abuela es estricta y retrasa la libertad de Sol, la castiga por estar con Ramón. También el paisaje montañoso es literalmente curativo para Sol, pero psicológicamente restrictivo. Cuando Sol escapa a caminar durante las siestas, siente una cierta alegría. En síntesis, la sierra es el marco que permite la transformación inicial de Sol, amor hacia Ramón, pero también el castigo, expulsión anticipada. La Escuela Roja, es el lugar donde Solo trabaja como profesora en la guerra. Es una escuela para obreros sociales, juventudes socialistas unificadas. El edificio, con sus salas llenas de adultas y adultos que aprenden a leer, simboliza la lucha ideológica. Allí confluyen clases, y Sol se enfrenta a realidades que antes ignoraba. Ramón, ahora mutilado, vive allí y dirige la escuela. Ese espacio mezcla solidaridad política con la tensión del poder revolucionario. Las calles y almacenes de alimentos. Hay escenas en almacenes militares de comida, donde los jóvenes roban ratas para sobrevivir, y en las calles con charcos y papeles. Estos espacios cotidianos narran la depravación. En uno de los pasajes destacados, Sol asoma a una ventana y ve a multitudes antes escondidas inundando la ciudad. Esas gentes que no debían mirarse, prohibidas, invadía de nuevo la ciudad, comparando la escena con un carnaval sangriento. La ventana en sí simboliza la barrera entre el mundo protegido del Sol y el horror externo. El campo de la guerra / cementerio. El último lugar simbólico es la cuneta de la Rabasada donde matan al padre de Sol, a balazos. Aunque breve, este hecho ocurre en un paraje rural cercano a la ciudad y muestra la futilidad de la violencia fratricida. También aparece un cementerio improvisado donde terminan muchos cuerpos de guerra. Estos espacios de muerte subrayan el fin de la inocencia, el paisaje natural queda marcado por las balas. En síntesis, los espacios en Luciérnagas cambian del orden cotidiano al desastre, desde el colegio, la casa familiar y las calles ordenadas, hasta almacenes vacíos, talleres saqueados y barrios arruinados. Cada lugar refleja el paso del tiempo y el estado de ánimo de Sol. Al final, la Barcelona silenciosa y devastada representa la pérdida del país en la mente de la joven protagonista. 7. Conclusión crítica de la obra. Luciérnagas destaca por su estilo narrativo envolvente y simbólico. Matute utiliza una narración omnisciente en tercera persona, que permite conocer los pensamientos de todos los personajes al mismo tiempo. Esto enriquece la novela, pero al mismo tiempo mantiene cierta distancia emotiva. La prosa tiene un tono solemne y casi poético, abundan las metáforas, la aliteración y las repeticiones, por ejemplo, la repetición de oscuridad, silencio y luz a lo largo del texto. El lenguaje refleja la atmósfera de desesperación. Veremos muchos paralelismos como un gran mancha siniestra, turba de gritos sordos o la personificación de la ciudad hambrienta. También hay simbolismos claros. Las luciérnagas mismas aparecen en el texto como imagen de fragilidad y esperanza, cruceros errantes en la noche, lo que da título a la novela. En cuanto a simbolismo, vale mencionar cómo nombres y objetos adquieren significado. El nombre Soledad, Soledad Roda, refleja su aislamiento, aunque su apodo Sol alude al calor y la luz que llegarán con su madurez. Los juegos con la luz y la oscuridad son constantes. La luz de la ciudad antes de la guerra frente a la sombra de los bombardeos. El diario que lleva Sol, es un cuaderno con sus datos, simboliza su pasado protegido y su identidad en riesgo. El campo de refugiados en su propia casa simboliza la intrusión de la historia en lo privado. Desde el punto de vista literario, Luciérnagas sigue la tradición de la novela de formación. Sol pasa de la infancia a la madurez forzada por la guerra. La autora cuida cada detalle descriptivo, haciendo de la novela un documento literario riguroso de la época, sin perder el lirismo propio de su estilo. La crítica valora su enorme fuerza descriptiva y su capacidad para retratar la soledad y la infancia. La estructura en 3 partes: inicio apacible, nudo guerrero,
desenlace trágico, es clara y facilita el análisis académico. Finalmente, la obra es relevante en bachillerato porque combina historia y literatura. Por un lado, documenta la guerra civil con datos reales, fechas, lugares. 26 de enero de 1939 entran las tropas de Yagüe. Por otro, ofrece un rico texto literario con metáforas y preguntas filosóficas. Estudiarla permite a los alumnos entender el trauma del conflicto desde una perspectiva humana y juvenil. Además, al ser escrita por una autora mujer que alcanzó gran prestigio, Premio Cervantes 2010, su lectura complementa la visión de la literatura posguerra. Como resumen final, Luciérnagas muestra que la inocencia y la luz puede brillar aún en la noche más oscura. Sol, hecha mujer por la experiencia, encarna la esperanza de que algo de luz quede al terminar la guerra.